Soy Karina Escobar, soy presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y también soy paciente. Tengo enfermedad de Crohn y espondilitis anquilosante desde que tengo 12 años. Llevo casi toda la vida padeciendo una enfermedad crónica, conviviendo con ella y también conviviendo con nuestro sistema sanitario. A Karina la escuché por primera vez en un congreso de gestión sanitaria. En el mundillo, todo el mundo la conoce. Es una ponente habitual en ese tipo de eventos. Me llamó la atención su historia personal. Las 4 décadas que lleva tratándose su enfermedad crónica en la sanidad pública hacen que las posturas que defiende tengan más credibilidad. Se nota que sabe de lo que habla, por eso me preocupa oírla hablar así. El sistema está totalmente vencido. Yo creo que estamos en una situación de crisis, sinceramente, de listas de espera, de retraso de diagnóstico. Vivimos todavía, yo creo que mucha mortalidad oncológica de lo que vimos en la pandemia, de todo lo que sería todo el retraso que hemos tenido, ¿no?, de diagnóstico y de todo lo que se dejó hacer durante estos años. Creo que el reto es enorme. Si has intentado conseguir cita con tu médico de familia en los últimos tiempos, es muy probable que hayas escuchado algo así. Buenos días, es el centro de salud, ¿sí? No tenemos cita hasta la semana que viene, lo siento. Datorren aster arte ez daukagu itzordurik. Tenemos todas las agendas completas, ten que perdonar. No hi ha lloc. Escuchamos ecos, quejas, números que alarman. Pero más allá de las cifras está la realidad. Personas viviendo en la intersección entre un sistema sanitario al límite y una sociedad que envejece rápido. Soy Cristian Bengoa Terrero y esto es No es país para enfermos, un podcast donde Adrián Sebastián y yo diseccionamos la sanidad española. En este episodio vamos a hablar de los enfermos crónicos y del envejecimiento, un cóctel explosivo que pone en peligro la supervivencia de nuestro sistema de salud. Y también de los síntomas de su lenta degradación, que ha permanecido oculta mucho tiempo y ahora ya está a la vista de todos. Es increíble el tiempo de espera. Parece que están con poco personal. Acabo de preguntar. Yo estuve semanas hasta obtener un turno. Delante Llamaba y no había nuestras. caso. Los hospitales no dan abasto de aquí. Sanidad pública, a la UCI, por favor. El sistema está totalmente vencido. Empieza a haber unas clases medias que huyen hacia la provisión privada. No nos queda otro que la transformación. Yo creo que el 80% de las cosas estamos de acuerdo. No es país para enfermos. Episodio 2. Enfermos para siempre. La avalancha de los crónicos. ¿Está la sanidad pública en la UCI? La metáfora es exagerada, pero es evidente que sí hay una saturación, que se manifiesta principalmente en los problemas de acceso al sistema. En España, todo el mundo tiene derecho a una atención médica gratuita, pero cada vez tenemos que esperar más para recibirla. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron en 2019 que la atención no urgente se diera en menos de 48 horas. Adrián, ¿ese acuerdo se respeta? Claramente no. Algunos centros de salud sí lo cumplen, pero en general estamos lejos de esos 2 días de espera. Aunque no hay datos oficiales del Ministerio, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios de 2023, tan solo el 32% de las citas de atención primaria tuvo lugar dentro de las primeras 48 horas recomendadas, siendo la media casi 5 días de espera. Para que te hagas una idea, en 2003 el porcentaje era del 64%. O sea, parece que las cosas van a peor. Y si miramos al barómetro sanitario del CIS, que pregunta por la percepción de la gente sobre este tema, la cifra es todavía peor. En abril de 2024, el 75% de la población dijo haber esperado más de 48 horas para ver a su médico de atención primaria. No me extraña. Todos lo hemos vivido en carne propia. Aunque también es cierto que los centros de salud tienen tiempo para atender sin cita previa. Yo aún voy al centro de salud de Casetas, el barrio de Zaragoza donde nací. Hasta la pandemia funcionaba razonablemente bien. Se podía conseguir cita para el día siguiente. Pero hace unos meses intenté ver a mi médico de familia y la primera cita disponible era casi 4 semanas después. 4 semanas. Hombre, ¿y entonces qué hiciste? Incluso fui a una movilización que hubo para protestar. Resulta que el centro tiene 6 médicos, además de otros 4 extracomunitarios que colaboran. De esos, cuando yo intenté coger cita,
faltaban 5 por jubilaciones o bajas de larga duración, unas ausencias que la Consejería de Sanidad no había cubierto. O sea, la plantilla estaba en cuadro. Por eso había esas esperas de más de 2 y 3 semanas. Algo así es terrible para un centro de salud. La atención primaria se ocupa del catarro o el dolor de rodilla, pero también del paciente que necesita que le renueven los fármacos para su hipertensión o su diabetes, o de aquel que de repente se fatiga solo con andar por casa, que es la primera señal de que algo va mal. Es el pilar del sistema, porque allí se pueden controlar las enfermedades crónicas y se puede hacer una detección temprana que evite males mayores. Y también gastos innecesarios o saturación de otros niveles asistenciales por llegar tarde a tratar una enfermedad. La situación de las citas con los médicos de otras especialidades, como el neurólogo, el dermatólogo o el traumatólogo, es aún peor. Aquí sí que hay datos oficiales. El tiempo medio de espera era en junio de 2024 de 94 días. Eso para una consulta. Luego hay casi 850.000 personas pendientes de una intervención quirúrgica no urgente. La espera media para una operación es de 121 días. Y este otro dato es demoledor. El 20% de las personas permanece en una lista de espera para operarse al menos 6 meses. Imagina la desesperación y el desgaste emocional de un paciente que espera tanto. Y además es un verdadero problema para el país. A nivel económico, por ejemplo, estos retrasos conllevan un gasto considerable porque muchas de estas personas no pueden trabajar. Requieren la baja laboral y necesitan recibir ayudas. Y a nivel organizativo, el bloqueo en la atención primaria deriva, a su vez, en mayor presión sobre el área de urgencias. Al no tener acceso a su médico de familia, la gente acude directamente al hospital con problemas no urgentes, utilizando recursos y tiempo de los profesionales que deberían dedicarse a las personas con verdaderas urgencias. Estas visitas forzosas a los servicios de guardia son además especialmente delicadas para algunos tipos de pacientes, como los crónicos. Para nosotros ir a urgencias es un riesgo que asumimos. Un riesgo porque somos pacientes muy delicados y que, bueno, a ver quién nos toca, no nos conoce, no conoce nuestra historia. Lo importante es que la gente vaya menos a urgencias por procesos crónicos, ¿no? Realmente ir a urgencia por lo que es una urgencia. Volvemos a escuchar a Karina, que forma parte de ese 54% de los españoles que tiene una enfermedad crónica. Sí, más de la mitad de la población. Entre los mayores de 65 años, el porcentaje se acerca al 90%. Pero la cronicidad no tiene edad. Un 19% de los niños ya tiene alguna enfermedad crónica diagnosticada. Estamos ante uno de los grandes problemas de salud pública de nuestro tiempo. De todas formas, ¿qué es un paciente crónico exactamente? Es alguien que tiene una enfermedad que persiste, que se queda en su organismo, en muchos casos para siempre. A menudo representamos la enfermedad como una carrera con una meta o como una batalla con un final. Para un paciente crónico no hay ni meta ni hay final. La enfermedad le acompaña, es parte de su vida, pero es solo una pequeña parte de su identidad. Tener presente esto último es una de las cosas que Karina y cualquier paciente crónico le piden al sistema. Que le siga tratando no como paciente, sino como una persona que, además de tener un problema de salud, tiene otros aspectos en su vida, tiene sus preferencias, tiene su familia, tiene X cuestiones, ¿no? Yo creo que cuando entras en el sistema sanitario o estás hospitalizado, pasas a vestir con un pijama y de repente es como si tu vida quedase fuera de las puertas del hospital y fueras un número más. Yo, por ejemplo, nunca me pongo un pijama del hospital, solo si me van a meter en quirófano. Es una manera de reafirmarme. Hay diferentes tipos de enfermedades crónicas. Algunas, como la diabetes tipo 2 o el asma, son típicamente de progresión lenta y no suponen un riesgo inmediato para la vida. Otras, como la de Karina, la fibrosis quística o la insuficiencia cardíaca, conllevan episodios de crisis más habituales, con ingresos recurrentes en el hospital. La lista de enfermedades crónicas es larga y todas pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida. Hay gente que le dan un diagnóstico y de repente pues se divorcian, se quedan sin trabajo, pues tienen que volver a vivir con sus padres. Claro, eso es una situación emocional muy dura, con lo cual casi un 70% de los pacientes crónicos tienen unos picos de salud mental o emocional pues muy agudos. ¿Qué pasa en ese momento? Que se dejan de cuidar. Una de las muchas razones por las que el sistema sanitario tiene que tener una estrategia para los crónicos es esa:
Hay que formar al paciente para que entienda su enfermedad en las fases agudas y también desplegar una red de apoyo ya desde el momento del diagnóstico, que, como indican los estudios, tiene un gran impacto en la salud física, mental y emocional y en la vida laboral de las personas. Un paciente empieza a ser más eficiente para el sistema en el momento que conoce mejor su enfermedad, que la ha interiorizado, que la gestiona. Esto es porque las enfermedades crónicas requieren un manejo continuo, que puede incluir medicación, terapias, cambios de estilo de vida y seguimiento clínico regular. Y el paciente no es un espectador de esos cuidados, sino el protagonista. Un protagonista que debe tener capacidad de decisión. Me gusta que la gente sepa que llevo muchos años en el sistema, que posiblemente lleve más años enferma que muchas de las personas que me atienden, con lo cual la escucha activa a mis preferencias, a cómo hacer, a darme un poco de cuartelillo, en el sentido de que yo tengo que opinar sobre mi salud o que se me tiene que informar de cualquier acción y demás. Creo que yo soy muy protestona, pero no porque sea protestona, sino porque me gusta protestar para que haya una evidencia de que hay que tratar así a la gente. Hace falta un plan para empoderar al paciente crónico, también para tener un enfoque multidisciplinar que combine la asistencia sanitaria con la social. Hacen falta muchas cosas para que el sistema pueda dar una buena atención a tantos pacientes crónicos y no morir en el intento. Hemos pasado de tratar la enfermedad, de tratar un órgano, a tratar a las personas, ¿no? Y ese debe ser el futuro, ¿no? Un aspecto que se le pide al ámbito sanitario, sociosanitario, social, esa dimensión biopsicosocial de las personas. La atención primaria, es decir, el centro de salud de tu barrio o el médico de tu pueblo, deben ser el eje vertebrador de todos esos planes. Le hemos preguntado por ello a Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Esperemos que las estrategias de cronicidad que hace tantos años y con tanta ilusión, porque sabíamos que era necesario, se empezaron a aprender, han hecho aguas y han hecho aguas en prácticamente todas las comunidades. El mantra de la mejor sanidad del mundo, del que hablábamos en el primer episodio, escondió durante un tiempo los problemas estructurales de un sistema de salud que se iba degradando poco a poco. Las listas de espera o la sobrecarga de los sanitarios son solo dos de ellos. La metáfora de la rana hirviendo que se usa en muchos sectores es precisamente lo que está ocurriendo en el sistema de salud. Este es mi padre, Rafa Bengoa. Expliquemos la metáfora. Si metes a una rana en una olla con agua caliente, esta saltará inmediatamente para escapar. Sin embargo, si la metes en agua a temperatura ambiente y la calientas muy lentamente, la rana no percibe el cambio gradual y no salta, hasta que finalmente muere hervida. Lo que está hirviendo ahora es un modelo que tiene todas las virtudes de MIR, de atención primaria, de acceso, de equidad, de universalización, pero está en un caldo de gestión administrativa, de derecho clásico, que hace que no consiga el sistema de salud, es decir, la rana, saber que tiene que salir del agua. El sistema de salud no dejará de funcionar de un día para otro. La saturación del sistema se va cociendo a fuego lento y los síntomas ya son evidentes. Nos estamos quemando. La sanidad española fue ideada en los años 80 para que los profesionales de entonces trataran a los pacientes de entonces de las enfermedades de entonces. Los profesionales, los pacientes y las enfermedades han cambiado, pero el sistema sigue más o menos igual. Los cimientos, es decir, la Ley General de Sanidad, la universalidad, el diseño del sistema, se hicieron sólidos. Pero lo que es la mesogestión, que es cómo nos organizamos, cómo contratamos a los profesionales, cómo asignamos el dinero a los hospitales, etcétera, que es francamente muy, muy mejorable, por no decir que es un auténtico desastre. Este es Manel del Castillo, presidente de Kairos, un comité del gobierno de Cataluña creado para reformar el sistema de salud. La mesogestión, de la que habla Manel, y la gestión administrativa, que mencionaba mi padre antes, hacen referencia a un modelo rígido y anticuado, en el que no hay incentivos para los buenos profesionales y la productividad es baja, y donde la burocracia y la jerarquía dificultan la reforma, los cambios, la adaptación a un mundo que está viviendo una revolución tecnológica, pero también clínica. Hace muchos años que hablamos del envejecimiento de la población. Bueno, pero esto ya ha llegado. En Cataluña, por ejemplo, datos en Cataluña, hemos multiplicado por 5 el número de mayores de 85 años. Hemos pasado de 50.000
a 250.000. La gente de mayores de 85 años es el gran consumidor, porque llegamos a mayores, pero no con buena salud, porque al final curamos gente, pero no los curamos del todo, los cronificamos. Entonces, los mayores de 85 años tienen un consumo altísimo de recursos. De hecho, si tú miras la edad media de un hospital público grande, suele estar alrededor de 80 años, la media. Lo cual quiere decir que son geriátricos en el fondo. Los hospitales son geriátricos, dice Manel, pero no son el único nivel asistencial afectado. Este es el tema del que mi padre ya lleva hablando 25 años. Casi el 80% de las cosas que aparecen en atención primaria en un hospital o en servicios sociales tienen que ver con el impacto demográfico. Y ese impacto demográfico, la forma que toma es a través de la cronicidad. Hasta que no controlemos bien, de formas innovadoras, toda esa cronicidad, es prácticamente imposible pensar que tendremos control sobre el sistema. Gracias a la longevidad española, nuestro sistema tiene que atender a muchos más ancianos. Y no tienen una enfermedad, sino 2, 3, 4 enfermedades a la vez. Como decíamos al inicio del episodio, no solo las personas mayores pueden ser enfermos crónicos, pero sí son las más susceptibles de serlo. Es un tipo de enfermo muy complejo, que requiere muchos medicamentos y que en muchos casos es dependiente, con la cantidad de recursos que eso supone. Habla Beatriz González López Valcárcel, catedrática de Economía y especialista de Economía de la Salud Pública. La longevidad es una excelente noticia. Que vivamos muchos años no es una noticia mala, claro que no, al revés, ¿no? Pero fíjate, una mujer de 65 años en España le quedan por delante casi 25 años de vida. Pero de esos 25 años, hoy por hoy, 7 los va a pasar con mala salud, con dolor, con discapacidad, con dependencia. Entonces, el gran reto es que estos 7 años sean en buena salud. Y esto solo se consigue con prevención. Como la prevención es una de las soluciones, le dedicaremos un capítulo entero. Por el momento, otra idea para entender cómo el envejecimiento y la cronicidad ponen a prueba el sistema de salud es que los hospitales no bastan para atender a los enfermos. Necesitamos otro tipo de instituciones sanitarias intermedias y más integración con los centros de salud, pero también con los servicios sociales. Por darte un dato, en Canarias hay, ahora no sé, pero hace 3 meses había en torno a 600 camas de agudos de hospitales públicos de atención a agudos ocupadas por pacientes que tienen el alta médica pero que no tienen a dónde ir. Una cama de agudos cuesta muchísimo dinero y en realidad el cuidado que ellos necesitan y además que es de más calidad es un cuidado en un centro de atención intermedia. Entonces, eso es una ineficiencia provocada por la disfuncionalidad de, digamos, las junturas entre el sistema sanitario y el sociosanitario. En la medida en que vamos envejeciendo, que cada vez va a haber más problema ligado al envejecimiento, este es uno de los grandes retos económicos. Cuando un paciente crónico se descompensa y se le agudiza algún problema, el sistema le atiende bien, pero el resto del tiempo, cuando una persona de 75 años está en su casa, lidiando con la diabetes y no sabe que lleva 3 meses mal controlada, ¿quién va en su búsqueda si ella no pide cita? Acaba apareciendo en urgencias al 4.º mes por una hipoglucemia y con una fractura de cadera por una caída. El sistema es pasivo y demasiadas veces solo se ocupa de los pacientes crónicos, policrónicos y frágiles cuando acaban en el hospital. Una persona con 3 patologías crónicas no es la suma de las 3, ¿no? Un diabético que además es hipertenso y además tiene una insuficiencia renal, no es un diabético hipertenso con insuficiencia renal. Es Pepe, que tiene una circunstancia vital determinada, que vive en una casa a lo mejor sin ascensor, que no tiene nadie que le prepare la comida y a lo mejor un día termina en hemodiálisis o termina con una amputación de un pie si no hemos hecho bien nuestro trabajo. Porque hacer nuestro trabajo en la cronicidad no es coger el protocolo de diabetes, el protocolo de hipertensión y el protocolo de la insuficiencia renal, sino es adaptar los distintos protocolos a Pepe, que tiene todas esas circunstancias. Y esto es lo que no estamos haciendo y lo que tendremos que hacer. ¿Qué necesitamos para hacer frente al desafío demográfico? Para empezar, muchos profesionales, pero no tenemos médicos ni enfermeras suficientes para dar respuesta a las necesidades del futuro, que solo serán más y más.
Y los que tenemos no están bien aprovechados. De eso también hablaremos más adelante. ¿Qué sentido tiene tener a un médico, es decir, a un profesional ultracualificado que se ha formado durante 10 años, rellenando informes administrativos en el ordenador? Cristian, ¿aún sigues nervioso por el título del podcast? Un poco. Me da miedo que los profesionales piensen que lo del no es país para enfermos sea exagerado. Si tienes algo grave, el sistema todavía te proporciona una asistencia de primer nivel, en la mayoría de los casos, sobre todo por la dedicación y el alto estándar de los sanitarios. ¿Un infarto? Hay un sistema de atención rápido y eficiente. ¿Un cáncer ya diagnosticado? La tasa de supervivencia es alta. ¿Un trasplante? Somos el país puntero. Claro, es un título controvertido por eso, porque la calidad de la atención se está resintiendo por defectos, digamos, sistémicos. Pero en España se sigue haciendo buena medicina. El problema está sobre todo antes, hasta que te dan un diagnóstico o después de tener el alta, cuando faltan medios para hacer el seguimiento. Si te pones enfermo y tu médico de familia no puede darte cita hasta 10 días después, o tienes palpitaciones y el cardiólogo no te ve hasta dentro de 5 meses, tu salud está siendo desatendida de alguna forma, y eso implica un riesgo. Y si eres un anciano con varias enfermedades crónicas, ya ni te cuento la de cosas que el sistema debería hacer y no hace. Le pregunté a mi padre por el título, mira lo que dijo. Sobre todo no es país para enfermos viejos, como la peli. Entonces, la idea es que la tendencia, si no desbloqueamos el sistema, va a ser que lo sea aún menos. Por lo tanto, el título yo creo que está muy bien. Hemos hablado con representantes de pacientes, con farmacéuticos, enfermeras y médicos, con ejecutivos de la sanidad privada, con gestores del sistema público y todos coinciden. Hay que empezar a hacer reformas ya. Ante el aumento de personas enfermas y mayores y la llegada de tecnologías y medicamentos cada vez más caros, no basta solo con inyectar más dinero al sistema de salud. Primero, porque el dinero disponible es limitado y segundo, porque los incrementos de la financiación, aunque son indispensables, no solucionan por sí solos los problemas estructurales. Sin embargo, más allá de intentos aislados, no parece que haya una gran estrategia para cambiar las cosas. Si pese a todo la sanidad resiste, los responsables parecen pensar: simplemente sigamos huyendo hacia adelante. El ámbito político ha visto que hemos más o menos sobrevivido a pesar de ese caldo negativo a la pandemia, la mayor crisis de ese Sistema Nacional de Salud, pues dicen, bueno, pues sigamos en esa situación y que siga hirviendo la rana. Aunque será en el último episodio donde abordaremos cómo transformar el sistema, hoy hemos mencionado algunas de las cosas que se deberían hacer para manejar la cronicidad y el envejecimiento. Karina Escobar resume su postura. Tenemos que innovar en cuidados. Tenemos que innovar en procesos asistenciales que realmente acorten tiempos, ¿no? Una manera diferente de trabajar. Y por supuesto también apoyarnos en la tecnología, ¿no? En todo el desarrollo de la inteligencia artificial, de muchos retos que vienen ahora tecnológicos, que creo que van a cambiar la forma de hacer. En el próximo capítulo abordaremos precisamente eso, la tecnología. Hablaremos del impacto de los avances médicos y tecnológicos sobre el sistema de salud. Desde cómo las terapias de vanguardia están transformando enfermedades mortales en enfermedades crónicas, hasta la promesa y las amenazas de la inteligencia artificial en la salud. ¿Saltará la rana de la olla antes de quemarse? Creo que se trata más bien de evitar que el agua hierva. Si algo de lo que has escuchado en este episodio te ha resultado familiar o te ha hecho reflexionar, ayúdanos y compártelo con tus amigos y familiares. No es país para enfermos es un podcast de Adrián Sebastián y Cristian Bengoa Terrero. Ha sido financiado por la Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular y producido por La Inmersiva. El guión es de Adrián Sebastián y la idea original de Cristian Bengoa.